Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 127 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:18 en la ciudad de Berlín. Noche gélida, noche fría por demás. Yo de hecho parezco un poquito ronco, mil disculpas por los problemas de la voz. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, a los demoledores y a las demoledoras y naturalmente a nuestra moderadora también, Beatriz Pulido. Muchas gracias por la moderación. En esta transmisión, en la transmisión de esta noche, vamos a establecer el foco en el reconocimiento de los medios occidentales de la derrota de Ucrania. En esta transmisión, una vez más, vamos a establecer el foco en la admisión del fracaso de la guerra en Ucrania a partir de columnas de opinión de diversos medios occidentales. En principio, esto nosotros lo vaticinamos, no la derrota de Ucrania, eso lo vaticinamos hace 2 años, sino que vaticinamos hace algunas semanas que comenzaría esta ola de admisiones, esta ola de reconocimientos, tras la publicación de la primera columna de opinión en el Times británico respecto a la posible y eventual derrota de Ucrania, una columna supuestamente escrita por un periodista, un columnista llamado Ian Martin, cercano a el gobierno británico, pero en realidad de seguro esa columna presentaba la visión de los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, de las altas esferas del poder británico y estadounidense, y por ende a partir de ahí comenzaría una ola de admisiones, ¿sí? Comenzaría una reacción en cadena y efectivamente comenzó, y eso vamos a presentar hoy, aunque naturalmente antes de eso debemos realizar una escala, efectivamente, debemos realizar una escala en las dos noticias más importantes del día de hoy, una difundida por los grandes medios de comunicación, con mucha fanfarria, con bombos y platillos, y otra solamente publicada en Twitter por uno de los analistas geopolíticos críticos más importantes, un tipo muy respetado, para mí uno de los mejores analistas geopolíticos, respecto a un hecho reportado verdaderamente descabellado, verdaderamente terrible en el caso de que representase un hecho real, a partir del cual, bueno, o según el cual Israel habría acometido un ataque con una bomba atómica contra Irán y solamente una intervención rusa y el derribo del avión transportando esa bomba nuclear habría desactivado la respuesta israelí frente al ataque de Irán la semana pasada y por eso habríamos presenciado una respuesta israelí tan débil como la que presenciamos en los pasados días. Bueno, vamos a comenzar entonces con el análisis de esas dos noticias del día de hoy, la noticia difundida por los grandes medios y la noticia derivada de la publicación en Twitter o en X ahora de Pepe Escobar. Vamos a realizar un análisis de eso y después sí comenzamos con el plato fuerte. Primera de las noticias, y por cierto, la segunda parte del análisis, el plato fuerte, el análisis sobre la derrota de Ucrania, de alguna manera va a responder a muchos de los interrogantes surgidos de la aprobación de estos 61.000 millones de dólares para ayuda militar a Ucrania, aprobados hoy. Muchos de los interrogantes relativos a eso van a aparecer en la segunda parte, van a aparecer en la explicación de la derrota indeclinable de Ucrania más allá de 61.000 millones de dólares o 61.000 billones de dólares o 61.000 trillones de dólares, ¿sí? Así que comencemos con
la primera de las noticias del día de hoy, la noticia bomba, esta de aquí. Aprueban el paquete de ayuda a Ucrania de más de 61 mil millones de dólares, 61 mil, de hecho. El proyecto de ley pasa ahora al Senado para su votación y posteriormente será enviado al presidente de Estados Unidos para su firma, para su promulgación. Una vez rubricada por Joe Biden, la iniciativa entrará en vigor. El Senado presenta una mayoría demócrata, con lo cual va a convalidar este paquete. La mayoría republicana parecía en la Cámara Baja, parecía en la Cámara de los Representantes, algo así como la Cámara de Diputados, ¿sí? Por ende, que la Cámara Baja haya convalidado esto prácticamente determina su aprobación definitiva. Aquí algunas de las informaciones más relevantes al respecto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este sábado a favor del proyecto de ley para ayuda al régimen de Kiev, valorado en 60.800 millones de dólares, incluidos 23.000 millones de dólares para reponer los arsenales estadounidenses, ¿sí? Casi más de un tercio, casi un 40% de eso ni siquiera desembarcará en Ucrania, sino que sencillamente desembarcará en los Estados Unidos, desembarcará en la industria militar estadounidense y en los arsenales estadounidenses, ¿sí? De las Fuerzas Armadas estadounidenses. Además, van a aparecer muchas otras sorpresitas. Los legisladores aprobaron la Ley de Asignaciones Suplementarias de Seguridad de Ucrania con 311 votos a favor y 112 en contra. Un miembro de la Cámara, el republicano Dan Moiser, votó como ausente. El paquete incluye, acá la información dura, 23 mil millones de dólares destinados al repuesto de armas, arsenales e instalaciones estadounidenses. Esto sencillamente a Estados Unidos para el reemplazo de las cosas ya entregadas. ¿Sí? Obviamente el reemplazo no con las mismas cosas, sino con cosas más modernas, más caras y naturalmente nuevos negocios, porque eso aparece aquí naturalmente en el trasfondo de toda esta cuestión. Más de 11 mil millones de dólares que financiarán las actuales operaciones militares estadounidenses en la región, también para Estados Unidos. Y cerca de 14 mil millones de dólares ayudarían a Ucrania a comprar sistemas de armas avanzados y otros equipos de defensa. Si no recuerdo mal, estos 14 mil millones de dólares, además entregados como un supuesto préstamo. La cuestión del préstamo comenzó como una propuesta de Trump, ¿sí? En sus discursos en contra de la entrega de armas, entonces presentaba como alternativa, en lugar de regalos, queremos préstamos. Bueno, lo mismo un regalo, un préstamo, porque Ucrania carecerá, quizás desaparecerá, pero de seguro carecerá de la capacidad de repago de un préstamo y el país aparece, por lo menos los restos de Ucrania asumidos por Occidente representarán una colonia completamente endeudada en poder de los grandes fondos de inversión, nada más y nada menos, así que difícilmente Ucrania podría realizar el repago de deuda de ningún tipo. Tras la aprobación de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley pasa ahora al Senado para su votación y posteriormente será enviado al presidente de Estados Unidos para que lo firme. Una vez rubricada por Joe Biden, la iniciativa entrará en vigor. El 80% irá a armas. Cabe señalar que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, que presentó el proyecto, por cierto, republicano, indicó que el 80% de los fondos del nuevo paquete de ayuda se destinarán a la reposición de armas y reservas estadounidenses. Previamente, esta semana, el presidente estadounidense Joe Biden declaró que apoya firmemente este paquete e instó al Senado a aprobarlo rápidamente. Firmaré esta ley inmediatamente para enviar un mensaje al mundo. Estamos con nuestros amigos y no dejaremos que Irán o Rusia tengan éxito, afirmó. Bueno, todas estas estupideces habituales de la Casa Blanca respecto a la declaración de Mike Johnson, a quien ahora muchos de los republicanos trumpistas directamente lo están caracterizando como traidor, lo llaman traidor, bueno, y de otras formas mucho peores. Graciosamente, lo que presentaban como una defensa de la libertad y de los valores occidentales, ahora, al final, desesperados por la aprobación de esto, ya aparecía, en los últimos discursos aparecía como un préstamo
favorable para los Estados Unidos, porque generaría puestos de trabajo, el fortalecimiento de la industria, el fortalecimiento de la seguridad estadounidense y demás. Ya ni siquiera presentaban la perorata, la narrativa de la defensa de los ucranianos, de la democracia, de la libertad, sino lo presentaban como esto representa lo mejor para nosotros, ¿sí? Y así lo comercializaban, así Mike Johnson lo presentaba en los discursos de los días pasados. De ahí estas declaraciones. Importante también algunas cositas más. El proyecto, o más bien, en lugar de convalidar un proyecto de ley con todas las ayudas incluidas en el paquete original de Biden, básicamente realizaron 4 votaciones distintas. Por eso esto de maratón parlamentaria. En la misma sesión, la Cámara Baja también votó a favor de un proyecto de ley complementario destinado a la seguridad del Indo-Pacífico que incluye 8.100 millones de dólares y cuyo objetivo es contrarrestar las acciones de China en la región de Indo-Pacífico. Esto para Taiwán, ¿no? Básicamente como un apostador frente a la mesa de ruleta en el casino. Bueno, un poquito por aquí, un poquito por allá, alguna apuesta a los números pares, otra a los impares, rojos, negros. Un poquito a cada quien, 8.100 para maximizar la tensión con China. Recuerden que ese representa el conflicto final, ese representa la gran guerra pendiente o la gran guerra en ciernes entre la potencia hegemónica del orden unipolar en decadencia y la principal potencia emergente del orden multipolar en ascenso, ¿sí? China, básicamente, Estados Unidos y China respectivamente. Además, se dio luz verde al proyecto de ley que permitirá destinar 26.400 millones de dólares en ayuda a Israel. Una vez más, la hipocresía estadounidense, esto de machacar hasta el hartazo con que Estados Unidos quiere la solución de los 2 estados, pero hace 2 días rechazó en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, rechazó la incorporación de Palestina como Estado miembro pleno. A partir de su poder de veto, nada más, de todos de los 15 países participantes en la votación, 12 convalidaron el ingreso de Palestina, ¿no? Realizaron un voto positivo, incluidos países de la OTAN, como Francia, por ejemplo, incluido Japón, incluido Ecuador, a pesar del gobierno neofascista del bananero Noboa. 2 países presentaron una abstención, uno de ellos Reino Unido, bueno, quizás por la enorme cantidad de protestas en su propio territorio. La abstención determina que no realiza el veto, ¿sí? Los 5 países con asiento permanente pueden realizar un veto. El rechazo de cualquiera de estos determina la anulación de la eliminación o el abandono de la resolución. El rechazo de la resolución, bueno, Reino Unido podría haber rechazado esto con el veto, no, presentó una abstención. ¿Y quién más presentó una abstención? Bueno, los titiriteros de todo, básicamente los banqueros detrás de todas las guerras, los suizos, ¿sí? Siempre muy neutrales, muy civilizados, pero básicamente ellos aparecen detrás o por encima de todos los conflictos, de todas las cosas terribles en el mundo. Bueno, ellos siempre como los neutrales banqueros detrás, financiando el terror y, bueno, financiando todo, todas las barbaridades del mundo, bueno, financiadas a través de los bancos suizos con su bien conocido secreto fiscal. Ahí el dinero del narcotráfico, ahí el dinero de las dictaduras, ahí el dinero de, quizás lo más importante, el dinero de de la evasión y la elusión fiscal. Bueno, ahí el dinero detrás de las guerras, ahí, ¿no? Si alguien quiere verdaderamente determinar en el mapa dónde los verdaderos malos, los más malos de todos, verdaderamente el poder en la sombra, si alguien lo quiere desde una perspectiva un poquito más conspiranoica, bueno, los grandes bancos y donde los grandes bancos, precisamente en Suiza. Así que voto suizo neutral. ¿Y quién rechazó esto? ¿Quién supuestamente quiere la solución de los 2 estados? Nada más y nada menos que los inmorales de los estadounidenses en el gobierno de Biden. También lo habría rechazado, Trump lo habría rechazado incluso con mayor ahínco. Así que, bueno,
un poquito más de armas para de dinero para la masacre en Gaza. Asimismo, se aprobó una iniciativa que aprueba la confiscación de activos rusos congelados en favor de Ucrania. Al mismo tiempo, según el proyecto de ley, la empresa propietaria de TikTok, esto es importantísimo, ByteDance, tendrá 9 meses para vender la red social. De lo contrario, la aplicación se prohibirá en las tiendas de apps estadounidenses. Bueno, la confiscación de activos rusos congelados perdón por lo del caramelito para la garganta, yo un poquito ronco, demoledores y demoledoras. La confiscación de los activos rusos congelados en Estados Unidos, como tal, no representa una medida de muchísima significancia, carece de relevancia porque los activos rusos confiscados en Estados Unidos representan una parte muy pequeña de los activos confiscados a Rusia. La mayor parte aparece en Europa, pero sí genera una carta verde, genera un mensaje, genera de alguna manera un vía libre a que efectivamente en Europa sí convaliden la confiscación de los 300.000 millones de dólares en activos rusos confiscados en Europa. Eso sí representaría una confiscación de una suma de dinero muchísimo mayor. Este es el primer paso. Por el contrario, lo de TikTok, demoledores y demoledoras, aparece en el contexto de la lucha entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial, ¿sí? Las empresas, así como pueden aparecer guerras directas en lo militar y disputas políticas, bueno, detrás, de fondo de todo eso, en realidad presenciamos una disputa económica por aparecer como la principal economía del mundo y, naturalmente, en un capitalismo, en una economía capitalista financiarizada y digitalizada como la nuestra, las redes sociales representan, las plataformas digitales representan una parte importantísima de ese predominio, ¿sí? De ese poder económico de las grandes potencias. Y de fondo, entonces, en gran medida, de fondo, detrás del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, aparecen los grandes medios digitales estadounidenses. Bueno, los recordarán, obviamente, los famosos GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, contra los gigantes digitales chinos. TikTok, uno de ellos, no el único, pero sí uno de ellos, y TikTok el de mayor perspectiva de crecimiento, el de mayor potencial, porque recuerden que TikTok representa una red social utilizada principalmente por los jóvenes, con lo cual ahí aparece el futuro, ahí aparece la principal red social del mundo a futuro. Ya hoy representa una de las primeras, aparece entre las primeras, pero de aquí a algunos años aparecerá sin dudas como la más grande, ¿sí? En el orden, todavía Facebook aparece como la más grande, ¿sí? Pero hoy día representa una red social para gente de más de por lo menos 35 años y no de 40 para arriba. Bueno, Instagram para personas de entre 20 y pico y 30 y pico. Y para los jóvenes de 0 hasta 20, TikTok. Por eso el potencial de TikTok y TikTok China. No solo eso, sino que además TikTok participan en los mercados occidentales. Las otras grandes empresas digitales chinas, en su mayoría participan casi exclusivamente en el mercado chino, a pesar de cierta expansión en los últimos años. Bueno, Tencent, una de ellas, productora de software, esa sí participa en el mercado internacional, pero como bueno, muchas otras empresas chinas con su foco en el mercado chino. Alibaba, la otra también, una especie de Amazon chino, cada vez más presente en los países occidentales. Uno, si quiere, hoy día puede realizar compras a través de Alibaba, pero de manera mucho menos difundida que eBay, por ejemplo, que Amazon, naturalmente. Pero TikTok, o a diferencia de eso, TikTok sí está presente en el mercado occidental, tanto o más que en China. Entonces, es el punto de enfrentamiento entre China y Estados Unidos. ¿Sí? Recuerden siempre esto, conceptualicen las noticias, cuando aparezcan noticias sobre este tipo de cosas, aparentemente económicas, aparentemente intrascendentes para la lucha por el orden mundial, la prohibición de TikTok. No. Ese de hecho, el centro
de la confrontación entre China y Estados Unidos? La lucha económica por el poderío, por la hegemonía económica. Y en el centro, esta guerra entre las plataformas digitales, las estadounidenses y las chinas. Así que esa es una de las noticias del día, esto de la aprobación de este dinero. ¿Va a generar esto diferencia? No, de ninguna manera, y lo vamos a presentar, o las razones por las cuales esto no determinará diferencia alguna en la guerra, estos 61.000 millones de dólares, ahora las vamos a presentar cuando los propios medios occidentales realicen un análisis de la derrota en ciernes de Ucrania y básicamente establezcan las razones de la derrota y vamos a determinar a partir de los medios occidentales por qué esos 61.000 millones de dólares no van a ayudar prácticamente en nada a Ucrania en este conflicto. Esa una de las noticias del día y después esta otra, y esta genera verdaderamente escozor, temor, preocupación por la gravedad de lo referido en esta información y porque lo presenta uno de los analistas críticos más serios, en mi opinión, Pepe Escobar, un analista brasilero, una suerte de rockstar de la geopolítica. En algún momento lo quisimos aquí en el canal para una entrevista, pero bueno, lamentablemente no fueron respondidos, nuestros pedidos no fueron respondidos. Este señor participa en, bueno, programas con gente muy, muy, muy conocida a escala global, como por ejemplo Tucker Carlson, ¿sí? A ese nivel. Entonces, bueno, todavía no aparecemos al nivel de popularidad de Tucker Carlson, queridos demoledores y demoledoras, pero de a poquito ya vamos contabilizando cada vez más seguidores. Pronto, ya casi 90.000, así que pronto los 100.000. De ahí a Tucker Carlson, un pasito nada más, en términos de popularidad, ¿no? Nuestra línea aparece bien lejos de Tucker Carlson. Nosotros presentamos una línea crítica y anti-imperialista. Tucker Carlson presenta una línea pro-estadounidense, naturalmente. Bueno, esta es la historia de Pepe Escobar, publicada hoy hace 8 horas, ahora quizás ya 9. Exclusiva, la historia real de la contrarrespuesta israelí. Esto traducido del inglés, ¿no? Naturalmente la original así. Vamos a presentarlo al español. De una fuente de inteligencia de muy alto nivel en Asia, no rusa y no china, aunque la asociación estratégica, por supuesto, intercambia al más alto nivel las 24 horas, los 7 días de la semana. Claro, la asociación estratégica entre los países asiáticos, incluidos los rusos y los chinos. Confirmado y reconfirmado. Será fantástico saber qué escucha Sy Hersh de sus fuentes en Beltway. Bueno, esto es trascendente. Aquí vamos. Inicialmente, Israel optó por responder con fuerza extrema. Un F-35 cargado con una bomba nuclear fue enviado al este sobre Jordania. La misión, provocar una detonación a gran altitud sobre Irán, que provocaría un aumento en las líneas eléctricas de alta capacidad, paralizando la red eléctrica de Irán, además de inutilizar todos los dispositivos electrónicos. Un ataque EMP. ¿A qué llaman a un ataque EMP? Básicamente un ataque de pulso electromagnético, básicamente una bomba nuclear destinada a generar la desconexión, la anulación, la eliminación de todos los sistemas electromagnéticos, básicamente todo lo ligado a la electricidad, desde esto hasta bueno, la luz eléctrica, bueno, los electrodomésticos de una casa, incluso naturalmente en el caso de edificios, bueno, con la interrupción de las líneas eléctricas, el flujo de agua corriente, naturalmente, por el bombeo, ¿no? El trabajo de las bombas eléctricas para el agua corriente, bueno, todo afectado por esto, incluso ni siquiera podrían, por ejemplo, los automóviles también colapsarían porque presentan una parte de su funcionamiento basado en la electrónica de los motores.
¿Cuál la idea por lo general de estos ataques? No necesariamente, pero por lo general esta es la forma de concepción. Básicamente, un ataque de una bomba atómica a elevadísima altura, a muy alta altura, una explosión muy arriba, incluso 300 kilómetros por encima de un objetivo, 300 kilómetros, ¿sí? Muy, muy arriba, y que el efecto de ionizante de la bomba atómica, básicamente esa radioactividad, genere la ionización, bueno, un proceso radioactivo con el aire, ¿sí? Y de ahí hacia abajo todos los sistemas eléctricos y electrónicos inutilizados. Esto no generaría o no un eventual ataque EMP. EMP, por cierto, por lo de, en realidad en castellano, PM, pulso electromagnético, en inglés lo llaman EMP, EMP, de Electromagnetic Pulse. Lo interesante de esto no generaría víctimas fatales por la explosión, como así tampoco por el campo electromagnético, incluso ni siquiera por, al menos no de manera directa, por la radioactividad, por la lejanía, ¿sí? Nuestro funcionamiento como seres vivos, ¿sí? Como seres biológicos, el nuestro y el de cualquier planta o animal, cualquier ser vivo, ¿no? Desde un hongo hasta un animal, hasta un vegetal. Bueno, nosotros, nuestra forma de funcionamiento responde a impulsos químicos. Esa es la forma de funcionamiento de nuestro cuerpo, a través de la química, no a través de impulsos eléctricos, ¿sí? Más allá de, bueno, el funcionamiento de las neuronas con una utilización de la energía mínima, ¿sí? Entonces, esto no generaría víctimas fatales de manera directa, pero sí generaría la devastación de un área enorme, incluso podría, en el caso de un ataque con ese objetivo, un ataque en EMP podría determinar la inutilización de un continente entero, de un continente con una sola bomba explotada en el cielo, y generar, lo llaman bombas arcoíris, generar de ahí hacia abajo el fin de la actividad electromagnética por tiempo indeterminado, y esto naturalmente determinaría una devastación total y absoluta, ¿sí? A largo plazo de un territorio, ¿sí? Porque en ese lugar uno ya no puede prácticamente nada más que cualquier cosa a la luz de una vela. Eso en el mediano y largo plazo, así de devastadora este tipo de ataques, más allá de no generar muertes directas como una bomba sobre el territorio, ¿sí? Pero además generaría también de manera indirecta, de manera inmediata, sí, de forma indirecta, pero inmediata, no a mediano y largo plazo, sino en el corto plazo, la muerte de muchísima gente por la interrupción de la actividad electromagnética en el territorio. Por ejemplo, en el caso de hospitales o de interrupción de la electricidad para la gente electrodependiente, o incluso, naturalmente también, en el caso de países con energía nuclear, la interrupción de los sistemas de enfriamiento de las plantas productoras, las plantas nucleares, las plantas productoras de electricidad. Y esto podría determinar, bueno, accidentes nucleares y catástrofes nucleares en cada una de las plantas nucleares de un país como por ejemplo Irán. Así que puede, en principio, generar la sensación de una bomba atómica menos mala, pero no, por el contrario, quizás incluso peor que una bomba atómica convencional, ¿sí? Con una gran destrucción en un lugar relativamente focalizado, bueno, naturalmente un efecto radioactivo en un campo mayor, pero el resto de un territorio de un país sin una afectación, al menos no directa. Esto sí, esto genera una afectación en todos lados prácticamente. Esa es la explicación de un ataque MP, y esto habría querido Israel según esta publicación de Pepe Escobar. ¿Cuál el pero de esto? ¿O dónde lo novedoso? ¿Dónde
el giro de toda esta cuestión? Bueno, una vez más, la misión provocar una detonación a gran altitud sobre Irán que provocaría un aumento en las líneas eléctricas de alta capacidad, paralizando la red eléctrica de Irán, además de inutilizar todos los dispositivos electrónicos. Un ataque EMP. Sin embargo, cuando el F-35 israelí abandonaba el espacio aéreo jordano, fue derribado por la Fuerza Aérea Rusa. De ahí que la versión publicitada de la contrarrespuesta israelí fuera una farsa. Una farsa relativa a esta respuesta de Israel al ataque de Irán, un ataque, por cierto, muy calibrado, lo presentábamos antes de ayer en el análisis, muy moderado, con el objetivo de generar una demostración de fuerza, pero no una escalada generalizada en el conflicto regional, el conflicto en Medio Oriente. Bueno, si lo de Irán moderado, lo de Israel ayer o antes de ayer, aún más moderado, llamaba la atención. Entonces, al final, todas las partes decidieron no hacer pública la verdadera noticia para reducir la tensión en lo que bien podría convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esta es la noticia de hace unas horas del día. Llama mucho la atención. Sinceramente, para mí no carece de fundamento, al menos de esta manera. ¿Por qué? Primero porque en el caso de... bueno, primero porque, bueno, esto connotaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial nuclear y un grado de locura, de mesianismo ya inimaginable, en el caso por parte de Israel. Todos recordamos a los ministros de ultraderecha, supremacistas, ortodoxos en el gabinete de Israel, del gobierno de Netanyahu, la locura, bueno, el mesianismo de Netanyahu también, pero de ahí a comenzar de la nada un ataque nuclear, bueno, ya parece exagerado, no imposible, no imposible por todas las cosas dichas aquí 1000 veces sobre el gabinete, el gobierno de Netanyahu y el gobierno de Netanyahu y el gabinete de Netanyahu, pero aún así generaría ruido una cosa así, tan de repente, tan mesiánica, tan alocada. Segundo, en el caso de que Israel verdaderamente quisiera una locura de este tipo, difícilmente realizaría un ataque con una bomba transportada por un avión F-35. ¿Sí? En ese caso, casi sin dudas, realizaría un ataque con un misil con una cabeza nuclear, ¿sí? Sin la necesidad del riesgo de un avión transportando en el aire una bomba. Es el segundo punto. Tercer punto, ¿por qué yo presento mis dudas frente a esto? En el caso del derribo de un avión F-35, ¿cómo podrían determinar los rusos o cualquier otra persona distinta de Israel la existencia de una bomba nuclear en el avión? Bueno, a partir de la posibilidad, ni siquiera la certeza, la posibilidad de cierto derrame de contaminación una vez caído y estrellado este avión. Pero los aviones con cargas nucleares no activan la carga, no, las armas nucleares aparecen desactivadas hasta el momento de su utilización. Por ende, no el derribo, incluso la explosión de un arma nuclear antes de su activación no genera la detonación del arma. Puede, ni siquiera debe, puede sí generar cierta dispersión de material radioactivo y en ese caso entonces en el lugar de caída de este avión con esta carga nuclear podría generar ahí cierta dispersión de material radioactivo, por ende de radiación, y quizás los sensores de los países con capacidad para la medición de actividad radioactiva en el mundo podrían ahí determinar
la existencia de algo así, pero tampoco eso tan sencillo, porque la radiación generada por la contaminación radiactiva por un accidente de este tipo realmente representaría algo muy pequeño con respecto a lo que pueden las mediciones nucleares determinar a escala global, los medidores nucleares. Así que no lo rechazamos, no lo rechazamos, y principalmente no lo rechazamos porque lo presenta Pepe Escobar, nada más. Como tampoco podemos rechazar cosas aún a veces no del todo fundamentadas cuando las presenta un tipo como Seymour Hersh, por ejemplo. ¿Sí? No lo de los gasoductos, eso obviamente todo cierto. Sí, algunas cuestiones publicadas por Seymour Hersh después, quizás sin un análisis muy, muy correcto de la situación en general a escala global. Bueno, igual no, aunque puede cometer errores o aunque cometan errores, siempre uno no puede rechazar la palabra de alguien autorizado con una visión crítica como esta gente. Pero, bueno, aparecen dudas respecto a esto. Así que nosotros lo presentamos los fundamentos para nuestras dudas, pero no lo podemos rechazar por completo, ¿sí? Si esta publicación la hubiera generado Juan Pérez, ¿sí? Sí, un desconocido, entonces ni la presentaríamos, obviamente. Bien. Bueno. Redondeamos, entonces acá, redondeamos lo relativo a las dos grandes noticias del día y comenzamos con el plato fuerte de hoy, con el reconocimiento en los medios occidentales de la derrota ucraniana, la admisión del fracaso. Y de hecho, nuestro análisis en gran medida va a responder a las preguntas surgidas surgidas por la aprobación del paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares y va en gran medida a desterrar, a desaparecer las dudas, ¿sí? Va a desactivar la falacia de que este dinero podría generar una diferencia en la guerra y vamos a establecer el porqué de la falacia de este relato, ¿sí? Este relato de que a partir de ahora los ucranianos con este dinero van a poder nuevamente comenzar una ofensiva y reconquistar los territorios ucranianos y las fronteras del 91, no, todo mentira. Bien, comencemos entonces por la primera de todas estas columnas, presentada aquí hace, ¿cuánto tiempo presentamos esto? Finales de marzo, ¿sí? Hace un poquito menos de un mes, la primera de todas ellas, y nosotros la presentamos acá con el anticipo, la predicción. Y a partir de ahora comienzan muchas como esta. A partir de ahora comienza un cambio en la narrativa occidental. Y efectivamente comenzó. Esta es la primera. Recordarán. Ian Martin, un columnista muy cercano a los servicios de inteligencia británicos. Es hora de que hablemos de la caída de Kiev. Lejos de ser un conflicto congelado, se vislumbra un escenario de pesadilla porque Occidente no envía armas. Esto de porque Occidente no envía armas, además de falso, en realidad representa una cubierta, representa la manera de establecer la derrota sin aparecer como un enemigo de la causa ucraniana, ¿sí? De alguna manera. En esta columna básicamente él presentaba la inevitable derrota ucraniana, pero responsabilizaba a Estados Unidos por la interrupción del flujo de armas y naturalmente realizaba un llamado al envío de este dinero. Entonces aparecía como alguien a favor de Ucrania, pero declarando la derrota. Esa es la estrategia de este personaje, ¿sí? Bueno, esta es la primera, hace ya un mes. En los últimos días, en las últimas semanas, comenzaron a aparecer y vamos a presentar muchas columnas y muchas perspectivas distintas, quizás demasiadas, así que paciencia. Muchas columnas como, por ejemplo, esta de Político, recuerden, una publicación estadounidense cercana a la Casa Blanca y cercana a los demócratas.
político. Ucrania, todo en inglés, traducido por el navegador, ¿sí? Aquí la columna original, Ukraine is heading for defeat. Aquí la traducción, Ucrania se dirige a la derrota. El hecho de que Occidente no haya enviado armas a Kiev está ayudando a Putin a ganar su guerra. Bueno, esta columna básicamente presenta lo mismo, de la misma manera, ¿sí? Ucrania parece encaminada a la derrota, pero todo... Perdón, un segundín. Bueno, caído la cucaracha, lo llaman en el ámbito televisivo, estos aparatitos, ¿no? Por la forma de una cucarachita. Bueno, entonces, ¿cuál es el argumento de esta columna? Ucrania parece encaminada a la derrota por culpa de Occidente. Algunos pasajes de esto, nada más. La moral entre las tropas es sombría, derribada por los bombardeos implacables, la falta de armas avanzadas y las pérdidas en el campo de batalla. En ciudades a cientos de kilómetros del frente, las multitudes de jóvenes que hacen fila para unirse al ejército en los primeros meses de la guerra han desaparecido. Hoy en día los posibles reclutas elegibles evitan el reclutamiento y pasan sus tardes en clubes nocturnos. Muchos han abandonado el país por completo. Incluso el presidente Zelensky dice que Ucrania está tratando de encontrar una manera de no retirarse. Los oficiales militares aceptan en privado que son inevitables más pérdidas este verano. La única pregunta es qué tan malos serán. Podría decirse que Vladimir Putin nunca ha estado más cerca de su objetivo. Bueno, básicamente algo parecido a lo referido en la columna anterior del Times. Zelensky ha expuesto lo que está en juego aún más claramente, diciendo que Ucrania perderá la guerra si el Congreso de Estados Unidos no da un paso al frente y proporciona ayuda. El gran objetivo de Putin es la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, básicamente. En este momento la necesidad más urgente de Ucrania es la de proyectiles de artillería, millones de ellos. Además, Ucrania dice que necesita al menos 2 docenas de sistemas de defensa aérea Patriot. Crecen los temores de que Rusia pueda atacar pronto la segunda ciudad de Ucrania por una ofensiva terrestre. Es simbólico porque dicen que Kharkov fue la primera capital de Ucrania. Es un gran objetivo, dijo Zelensky en una entrevista con los medios de comunicación de la empresa matriz de Político, Axel Springer. Ah, político de Springer, de Bild, alemanes. Yo no he enterado de eso. El gran medio alemán Axel Springer, la casa matriz, debajo de Axel Springer, Bild, Die Welt, bueno, y otras publicaciones, y Político también, por lo menos, sí, aparentemente la versión inglesa, así que la original. Bueno, esta es la primer reconocimiento con la misma estrategia, ¿sí? La misma estrategia esta de Ucrania dirigida a la derrota, pero esto por culpa de Occidente, nosotros simplemente con una denuncia de esto, pero el reconocimiento, ¿sí? Aquí la primera. Algunas adicionales de prensa alemana, por ejemplo, ¿sí? Esto no lo presentan en ningún lado, solamente nosotros aquí. Por ejemplo, el Berliner Zeitung, con una columna, también con mucho de propaganda, pero con algunas cosas interesantes. Atención al título de la columna de este escritor Thomas Fassbender. Ya es hora de abordar la guerra de Ucrania con realismo. Ha habido pocos cambios en la primera línea durante un año y medio, falta de recursos para ofensivas extensas, un llamado al sentido de la realidad en la guerra en Ucrania. En realidad, si no recuerdo mal, el título Ein Plädoyer acá, ¿no? Plädoyer en alemán, sí, Ein Plädoyer. Esto básicamente una plegaria, algo así como una plegaria para la entrada en razón o la bajada a la realidad en la guerra en Ucrania. Llama a que despabilen, ¿sí? A que reaccionen, a que abandonen la narrativa, la fantasía de Ucrania ganando la guerra y, bueno, que reaccionen frente a lo inevitable de la derrota. Más allá del título, después presenta algunos, bueno, bastantes argumentos falaces, como esto de la guerra estancada y estupideces por el contrario, por el estilo. Qué loco que, por un lado, presentan la admisión de la derrota, pero por otro lado caracterizan el conflicto como estancado. Entonces, bueno, si lo caracterizas
como estancado, consecuentemente no vamos a presenciar la derrota de Ucrania. Bueno, no pueden las dos cosas, no pueden llamar las cosas por su nombre y después aparecer como prorrusos o antiucranianos o cualquier pavada de esas. Entonces, bueno, de alguna manera generan ese equilibrio. Aquí algunas de las cosas escritas por este señor. Después de unos 780 días de guerra, es hora de abordar lo que está sucediendo en el este de Ucrania con un sentido de realidad. Los expertos coinciden en que ninguna de las partes en conflicto tiene los recursos para implementar con éxito una ofensiva con éxito ofensivas a gran escala. Eso es falso. Rusia muy probablemente vaya a comenzar una. La liberación por parte del ejército ucraniano de las provincias orientales de Ucrania anexadas a Rusia es tan ilusoria como un avance ruso exitoso sobre Kiev. Sí, lo de tan ilusorio, lo de en realidad, sí, cierto. Pobre, aquí traicionado por el inconsciente este muchacho. ¿Cuál es el nombre otra vez, Tomás? Fassbender. Cierto que ambas cosas verdaderamente ilusorias. Tanto la recuperación de los territorios ucranianos por Ucrania, ilusorios porque no pueden por falta de fuerza, lo vaticinamos hace 2 años en el inicio de la guerra, y también ilusorio un avance ruso exitoso sobre Kiev. Pero acá lo presentan como, Putin no puede el avance sobre Kiev por falta de fuerza. No, Putin no quiere Rusia no quiere un avance exitoso sobre Kiev porque carece de interés en Kiev. ¿Cuántas veces he dicho? Ningún interés de Rusia en Kiev, ni ahora ni nunca. ¿Sí? Básicamente quiere la neutralidad. Y además ahora sí quiere también una zona de protección y quiere los territorios habitados por rusos, étnicamente rusos, bajo la esfera de Rusia, pero no quiere Kiev. Así que también ilusorio eso. ¿Qué más de este reconocimiento de la derrota? Algunas cositas interesantes. Por supuesto, continuar la guerra sigue siendo una opción, similar a hace 110 años, cuando el frente occidental no cedió durante casi 4 años a pesar de las millones de muertes. En la Primera Guerra Mundial, la referencia a este señor. ¿Pero acaso Rusia finalmente caerá al suelo agotada económica y mentalmente, como el Reich alemán en el otoño de 1918? E incluso si los 40 millones de ucranianos sacrificaran a toda una generación de jóvenes, ¿se convertirá toda Europa occidental en una fábrica de guerra? No, evidentemente no, y el reconocimiento de la falta de capacidad bélica de Europa y de que la falacia, la fantasía de Rusia derrotada y caída, bueno, finalmente representó una estupidez y finalmente apareció a la vista de todos, incluso de los negocianistas como en Occidente. Esto quizás lo más interesante de la nota, esto y la conclusión. Dentro del reconocimiento de este alemán, un medio, Berliner Zeitung, un medio alemán, bien antirruso, bien pro-ucraniano, bien atlantista, sí, bastante conservador, por cierto. Y además del reconocimiento de la admisión de la derrota ucraniana, acá lo interesante, acá una admisión de que, curiosamente, el resto del mundo, el sur global, el no occidente, lo llama él, no lo puede llamar la mayoría global, el sur global, el resto del mundo, la gran mayoría, no. El no occidente, así nos llama a nosotros, por ejemplo, los latinoamericanos, en gran medida los españoles también, porque a pesar de que España aparezca en Europa y aparezca en el occidente formal, los alemanes y los británicos y los Estados Unidos conceptualizan a los europeos del sur y en particular a los italianos y a los españoles como, bueno, gente inferior a ellos, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Así como nos caracterizan a nosotros latinoamericanos como subhombres, como personas de menor valía, tontos, estúpidos, salvajes. Bueno, la visión de ellos sobre españoles, italianos y portugueses más o menos la misma, y esto dicho con conocimiento de causa de muchas charlas con británicos, estadounidenses, alemanes, y el desprecio en la forma de hablar en referencia a nuestros hermanos españoles, portugueses, italianos, aparece inmediatamente en cualquier charla con cualquier persona de poder en el mundo germánico o anglosajón, ¿no?
El no Occidente mantiene las distancias. Atención a este reconocimiento. Además, Occidente no ha podido atraer a su lado a grandes economías emergentes como los BRICS, excluida Rusia. Por diversas razones, los no occidentales en Ucrania no quieren una victoria occidental, entendida como la restauración de las fronteras de 1991 y, por tanto, del orden jurídico internacional en Europa. Rivalidades, viejas rencillas y resentimientos. Hay muchas explicaciones para esto. Claro, no el imperialismo estadounidense, la bota sobre la cabeza del sur global y de todos los países del mundo, la visión de un mundo multipolar. No, todo eso tonto. En realidad, nosotros no queremos el restablecimiento del viejo orden mundial unipolar estadounidense por viejas rencillas y por resentimiento. Todos nosotros resentidos. Cualquier crítico del imperialismo estadounidense y de la OTAN, en realidad es un resentido. ¿Sí? Patético, lamentable. Pero bueno, esa es la visión de estos tipos. Ucrania y sus partidarios tienen una opción. Pueden confiar en la cada vez más improbable restauración del antiguo orden y seguir luchando durante años o superar el antiguo orden en el camino hacia uno nuevo. Bueno, acá también cierto reconocimiento de este cambio, un paso hacia un nuevo orden mundial. Para los defensores del viejo orden, la fuerza de la ley, el viejo orden de ellos no el imperialismo, según este señor, el viejo orden no el orden unipolar estadounidense, sino la fuerza de la ley. Para ellos es lo mismo, ¿no? Estados Unidos como gran hegemón y Europa como atláter dentro del norte global, pero ellos lo llaman la fuerza de la ley. Ellos representan la ley. La fuerza, los bombardeos de ellos, las invasiones de ellos, de Estados Unidos y de la OTAN, en Irak, en Afganistán, en Libia, en Serbia, bueno, para no retroceder más a Vietnam, por ejemplo, o Corea, bueno. En realidad eso representa el imperio de la ley, ¿sí? Es una ley aplicada a bombazos y a fuerza de genocidios, pero bueno. Para los defensores del viejo orden, tales palabras son una herejía. Cualquier cosa que no sea una victoria ucraniana recompensaría al agresor, argumentan, y por lo tanto sería una reverencia a la ley del más fuerte. Si justamente la ley del más fuerte es la ley impuesta por ellos, ¿no? Bien, bueno, acá cierto reconocimiento de la situación en Estados Unidos, señales de un cambio de rumbo pragmático, pero lo interesante acá, una rareza en Alemania, la imaginación constructiva. Y acá presenta el caso alemán y, una vez más, la derrota, el reconocimiento de la derrota, pero desde la perspectiva de los alemanes. Atención a esto. En cualquier caso, el destino del este de Ucrania, según el derecho internacional, está en el aire. Occidente no reconocerá su pertenencia a Rusia, nunca reconoció a los países bálticos como parte de la Unión Soviética. Rusia, a su vez, no aceptará una administración de la ONU, pero puede aceptar referendos después de unos años. Una administración de la ONU de los territorios en Ucrania, un delirio. Bueno. Lo mismo se aplica a Crimea. Una variante para utilizar los 300.000 millones de fondos congelados del Banco Central ruso para la reconstrucción de Ucrania. Rusia podría pagarlos como precio de compra de la península. Ah, la miércoles. Esto no lo recordaba. Precio de compra de la península. Entonces ya quieren, básicamente, hace un rato querían la defensa de las libertades y los de Ucrania solamente representaba una excusa, parecía como una excusa para la defensa del orden, de la ley. Ahora, una de las ideas de este señor, el robo de los 300.000 millones de dólares congelados en Europa a cambio de la compra de la península de Crimea. Mamita. Bueno, tremendo esto. Bueno, para Moscú, pero bueno, según este señor, Rusia lo rechazaría. Obvio que lo rechazaría. Rusia no quiere la compra de nada y tampoco va a convalidar el robo de esos 300.000 millones de dólares. Para Moscú sería un acuerdo tan caro como la venta de Alaska a los estadounidenses en 1867 por solo 7,2 millones de dólares, pero al final la creatividad siempre gana. La pregunta es ¿por qué esa imaginación constructiva es rara en Alemania? Imaginación para una salida constructiva a esto. Acá de imaginación poco, una vergüenza esto de la compra de Ucrania, pero bueno, lo del punto de las cabezas rectangulares de los alemanes. La pregunta es ¿por qué la imaginación constructiva es rara en Alemania? En cambio, se reproducen las mismas fórmulas estampadas. Rusia no debe ganar, Ucrania no debe perder, debe. Como si Alemania tuviera voz y voto. ¿Sigues interesado en la realidad? Porque no hay un debate abierto sobre el hecho de que cambiar los tiempos
También puede significar decir adiós a los viejos órdenes y buscar otros nuevos cuando la ley pierde la fuerza. ¿O alguien realmente cree que nuestras ideas de orden y valores durarán para siempre? Bueno, acá básicamente un reconocimiento de la estrechez, de la miopía del sistema político alemán. Alguien con cierta malicia podría caracterizarlo como de la sociedad alemana, pero la sociedad alemana no participa en estos debates, no parece al tanto de nada. En todo caso, achacable a la sociedad alemana, lo mismo que a las sociedades europeas y en gran medida en otros temas a las latinoamericanas también, el desinterés, la pasividad, pero no que participen en estos debates. En estos debates participan élites, naturalmente, políticas, económicas. Y bueno, acá el reconocimiento de la falta de imaginación de esa dirigencia alemana y bueno, el machacar permanentemente con la idea de que los valores de occidentales y alemanes representan los mejores. Él lo presenta como sí, esos los mejores, pero lamentablemente ya caducos, ya no pueden, ya parecen débiles frente a, bueno, el surgimiento de nuevos poderes. Quizás en realidad debería realizar una autocrítica de esa visión de que sus valores superiores a los del resto del mundo e imponibles por la fuerza, ya que eso respondería a una visión supremacista, ¿no? Nuestros valores, los verdaderos valores de libertad, de democracia, de derechos humanos, de la ley y demás, y por eso esto impuesto a los bombazos a todos lados. ¿Y por qué el sur global no nos acompaña en la guerra en Ucrania? Y bueno, muchachos, si nos machacan a bombazos y después nos quieren que participemos como aliados suyos en las bombas, no, mejor los problemas, las bombas de ustedes, entre ustedes, cosa de ustedes. Bueno, esto prensa alemana. Reconocimiento ya presentamos. Presentamos The Times, británico, presentamos político, estadounidense, y presentamos ahora Berliner Zeitung, alemán. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si comenzamos ahora con otro reconocimiento? ¿Cuántos, no? Lo dicho, después de aquella columna comenzaba una sucesión, comenzaba una catarata de reconocimientos de la derrota, comenzaba una bola de nieve. Acá, The Hill, esta es una publicación británica también. Lo interesante de esta columna, quiero sencillamente una referencia de... no, perdón, The Hill, perdón, estadounidense, mala mía. De centro, publicado en Washington, mala mía, mala mía. Otra de Estados Unidos. Inutilidad de la guerra en Ucrania. La inutilidad de la guerra en Ucrania se ha vuelto más evidente. Perdón, no estoy presentando la pantalla compartida. Ahora sí. Ahora sí. En inglés publicado también, naturalmente, la inutilidad de la guerra en Ucrania se ha vuelto más evidente. Acá, con lo interesante de el punto de esta columna, quizás aparece en el reconocimiento de lo estúpido de esta guerra. Fernando la llamaba hace poquito la guerra más estúpida de todas. Toda esta gente muerta, todas estas barbaridades, no debían comenzar necesariamente. Aparecieron 1000 chances, y aparecen 1000 chances, de restablecer la paz, de restablecer un orden más o menos llevadero por todas las partes. Pero no quieren porque quieren su visión del mundo y su posición en el mundo de dueños del mundo. Y ya no pueden. Vos podés establecer esa posición de dueño, bueno, si vos presentás la fuerza para que todo el resto del mundo deba responder a tus latigazos obligados. Si vos ya no podés generar eso por la fuerza, entonces comienzan las rebeliones, comienzan incluso ni siquiera las revoluciones, sino que comienzan alternativas independientes de los nuevos poderes emergentes, queriendo sencillamente una vida autónoma, una vida independiente, una vida en paz con el resto de las partes, ¿sí? Aquí lo interesante es esto, la denuncia de lo innecesario de todo esto. Thomas Graham, colaborador de opinión. La gran tragedia de la guerra ruso-ucraniana es que en última instancia resultará inútil. Bueno, bien, hasta acá acompaño las palabras de este señor. Inútil, bueno, también discutible esto, pero bueno, hasta acá lo acompaño.
El resultado probable, ajustes territoriales a favor de Moscú, garantías de seguridad para Ucrania y Rusia, podría haberse negociado pacíficamente de antemano si los líderes hubieran tenido una comprensión más firme del verdadero equilibrio de poder o mayor coraje político. El costo de una diplomacia fallida ya es la pérdida de cientos de miles de vidas y la destrucción de propiedades por valor de cientos de miles de millones de dólares. Cierto hasta acá, solo que acá presenta esto como culpa de la diplomacia en general. Y Rusia que quiso una solución diplomática durante 15 años. Y la rechazaron con una patada en el culete. ¿Sí? Hasta que reaccionó. Hay muchas razones por las que la diplomacia fracasó y por las que no se ha reactivado. Bueno, acá primero las pavadas sobre los delirios imperialistas de Putin. Esa la parte propagandística. Acá comienza algo más interesante. Washington, por su parte, pensó erróneamente que podría disuadir a Putin exponiendo sus planes mediante la revelación calibrada de inteligencia sensible y movilizando a Occidente para amenazar con sanciones paralizantes en caso de que invadiera. Pero se negó rotundamente a discutir el único tema que podría haber cambiado sus cálculos y dado una oportunidad a la diplomacia: la membresía de Ucrania en la OTAN. Bueno, no, ya comenzaron las estupideces. Era una cuestión de principios, declaró Washington. En principio comenzaba el párrafo como si, realizara un reconocimiento del cálculo de error, del error de cálculo, de Occidente, de Estados Unidos, en cuanto al poderío militar ruso. Determinaron una resolución militar con la idea de Rusia doblegada, rendida, y Rusia respondió con patadas en el culo contra Estados Unidos y Europa, ganando, así de sencillo. Pero bueno, ¿cuál es la solución supuestamente posible según este analista? El ingreso de Ucrania a la OTAN. El ingreso de Ucrania a la OTAN generó esto y habría generado un conflicto aún mayor. Así que bueno, reconocida la derrota, reconocida la estupidez de la guerra, pero bueno, propaganda en el resto del artículo. Mientras tanto, Putin resuma optimismo. Su economía ha resistido las sanciones occidentales, su ejército frustró la contraofensiva de Ucrania el año pasado y Occidente parece estar en desorden. Las fuerzas rusas están a la ofensiva a lo largo de todo el frente y Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra ciudades e infraestructura en la retaguardia y además la economía en auge. Recuerden lo floreciente. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, Rusia ha logrado pocos avances y las pérdidas han sido asombrosas, sumándose constantemente a las 350.000 bajas que ya ha sufrido. Bueno, todo esto, basura propagandística, falso. Acá recogen básicamente como cierto el dato proporcionado por el gobierno ucraniano. Increíble, ¿no? Que un periodista en el reporte o en la columna sobre la guerra recoja como ciertas las bajas dadas por una de las partes en el conflicto. Entonces ya abandona por completo cualquier intento de una cobertura ni siquiera neutral, sino más o menos equidistante. Y esto de pocos avances, bueno, ya ha tomado el 20% del país contra toda la OTAN y de aquí a poco muy probablemente vaya a conquistar más. Bueno, acá entonces otro reconocimiento de la derrota de The Hill, publicación estadounidense. Rapidito uno más, antes de, para mí, lo más interesante de todo. El director de la CIA, esto es CNN, advierte que Ucrania podría perder la guerra con Rusia a finales de año, a menos que Estados Unidos envíe más ayuda. William Burns hace poquito de visita en Argentina en el marco de ese lamentable giro de la política exterior argentina a la cabeza de, bueno, ¿cómo caracterizarlo? Un lacayo del imperio como Milei, además, un tipo con delirios esquizoides, ¿no? Un tipo fuera de sí, loco, sencillamente, no por nada lo llamaban loco toda su vida, y en el marco de una política de empobrecimiento de la población, de reducción de la salud, la educación, la cultura, todo, ahora determinó la compra de aviones F-16 obsoletos del año 1980 y un alineamiento a Estados Unidos con la visita de este señor, nada más y nada menos, ¿no? Recibido con bombos y platillos William Burns en la Casa Blanca, en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno de Estados Unidos. Bueno, más reconocimientos, ahora más británicos, y esto ya más una cuestión militar.
atención a esto, Telegraph, en inglés, no lo queremos en... Acá, crudas, baratas y mortales. Las bombas deslizantes rusas están obligando a Ucrania a rendirse. Los aviones rápidos rusos ahora pueden atacar desde fuera del alcance de las defensas aéreas ucranianas con efectos devastadores. Bueno, nosotros realizamos una transmisión destinada a esto, al mito, a la deconstrucción del mito de la superioridad militar estadounidense y de la superioridad de las armas de Estados Unidos y de Europa, casi sin batería el auricular. En un segundo voy a realizar el cambio a los cascos. Por cierto, bueno, presentamos lo de las bombas deslizantes, como acá en realidad bombas planeadoras, la mejor traducción. Aquí simplemente la referencia a lo mismo y la referencia también a que las FAB rusas masificadas, las FAB 1500 y ahora las 3000 también en producción en serie, en producción masiva, están determinando la derrota de Ucrania. Otra de las columnas, más aún, ¿cuántos presentamos ya? ¿6, 7 reconocimientos de la derrota? ¿Recuerdan Demoledores hace nada? La perorata de que iban a conquistar todo el territorio ruso prácticamente, no solamente la ofensiva, la mal llamada contraofensiva ucraniana, hasta Crimea. De ahí van a comenzar la reconquista de Crimea y eso iba a determinar la caída del régimen en Rusia y la muerte de Putin y una revolución, y comenzaba entonces la democratización de Rusia. Llaman democratización a su destrucción, a su desmembramiento, ¿no? Como en su momento de la Unión Soviética y peor aún como Yugoslavia. Toda esa perorata hasta escuchada o vendida, vista hasta en la sopa. Bueno, de repente, ¿cuántos reconocimientos de la derrota ya presentados? ¿6, 7? Bueno, vamos a presentar cosas más importantes. Todavía hay más crudas todavía que esto. Otra por acá. Del mismo, Telegraph. La línea del frente de Ucrania se está derrumbando y Gran Bretaña pronto podría estar en la guerra. Si no nos controlamos rápidamente, en noviembre no iremos a los colegios electorales, sino a los centros de alistamiento. Bueno, encima con terrorismo mediático llamando a el ingreso de Rusia de Reino Unido al conflicto. Una locura el grado de cinismo de esta gente tremendo. Aquí una más, ahora de otro de los medios líderes de Occidente. Sin salida a una guerra que empeora, las opciones de Zelensky parecen malas o peores. Mientras Rusia intensifica sus ataques aéreos y una vez más avanza en el campo de batalla en Ucrania, después de más de 2 años de su sangrienta invasión, los combates no se vislumbran con un final y las opciones del presidente Volodymyr Zelensky sobre qué hacer a continuación van de mal en peor. ¿Cómo saldrá Zelensky de esta situación? No tengo idea, dijo un legislador ucraniano que, al igual que otros funcionarios y diplomáticos entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato para ser sincero sobre la política tan delicada. Y por supuesto que me preocupa. Lo más complicado para Zelensky será gestionar las expectativas de su propio país. El apoyo a él entre los ucranianos sigue siendo alto, pero después de 2 años de guerra y muchas bajas, la solidaridad se está desgastando, dijo un diplomático occidental de Kiev. Un profesor de la Escuela de Economía de Kiev y exministro de Gobierno dijo que la lucha podría prolongarse durante muchos años. Es una idea desagradable, pero cuando algunas personas dicen que podría llevar décadas, nadie lo cuestiona. Bueno, es una falacia total esto de las décadas de guerra. Lo presentan como algo malo. La sociedad ucraniana parece cansada por lo largo de este conflicto y podría incluso generar, ¿no?, presentar una duración de décadas. Mentira. Pero bueno, por cierto, esto de Washington Post es una de las publicaciones estadounidenses más importantes de los Estados Unidos, por lo menos en los ámbitos políticos. Ucrania y sus socios deben prepararse para 2025 como otro año de guerra, no de conversaciones de paz, dijo el embajador, posiblemente Kuleva.
u otra persona, en realidad Kuleva no, un ministro, no un embajador, bueno, alguien referido aquí en esta columna. Si Occidente quiere la paz, no solo debe responder a las necesidades actuales de Ucrania, sino utilizar 2024 para proporcionar a Ucrania todo lo necesario para entrar en modo ofensivo y lograr avances sustanciales en 2025. Bueno, es el delirio de este año también lo presentamos aquí en su versión inicial, esa columna de Financial Times, supuestamente escrita por Victoria Nuland, en el cual por primera vez presentaban la idea de un año defensivo para la preparación del año ofensivo en 2025 y mientras tanto una economía floreciente protegida por sistemas antimisiles en Ucrania. También, ya el grado de desconexión de la realidad total y absoluto. Pero lo mejor de todos estos reconocimientos, para mí aparece aquí en New York Times, y ya presentamos The Times, Político, Berliner Zeitung, The Hill, Telegraph, Washington Post y ahora el New York Times. Todos los grandes medios occidentales, básicamente, y CNN también. Todos con el reconocimiento. Aquí un ensayo invitado de J.D. Vance. ¿Quién J.D. Vance? Básicamente un senador republicano, senador junior de Ohio. Junior llaman a los senadores en su primer mandato, si no recuerdo mal. Bueno, este es un republicano acá con un análisis bastante certero de algunas cosas. J.D. Vance, las matemáticas sobre Ucrania no cuadran. De hace una semana la columna. El presidente Biden, visible para ustedes, hay demoledores y demoledores así, ¿no? Sí. El presidente Biden quiere que el mundo crea que el mayor obstáculo que enfrenta Ucrania son los republicanos y nuestra falta de compromiso con la comunidad global. Eso está mal. El desafío de Ucrania no es el Partido Republicano, son las matemáticas. Ucrania necesita más soldados de los que puede desplegar, incluso con políticas draconianas de reclutamiento. Y necesita más material del que Estados Unidos puede proporcionar. Esta realidad debe informar cualquier política futura hacia Ucrania, desde una mayor ayuda del Congreso hasta el rumbo diplomático fijado por el presidente. Perfecto hasta acá. Por más dinero que despachen, sin más soldados, y ya no pueden con más soldados, recogen a la gente de los pelos de la calle, y sin más armas, y Estados Unidos carece de esas armas, no puede generarlas, carece de la capacidad productiva, entonces ningún sentido en el envío de dinero. Hasta acá correcto este señor. La administración Biden ha ejercido una presión cada vez mayor sobre los republicanos para que aprueben un paquete de ayuda suplementario de más de $60.000 millones para Ucrania, aprobado hoy. Voté en contra de ese paquete en el Senado y sigo oponiéndome a prácticamente cualquier propuesta para que Estados Unidos continúe financiando la guerra. Biden no ha logrado articular ni siquiera los hechos básicos sobre lo que Ucrania necesita y cómo esta ayuda cambiará la realidad sobre el terreno. La pregunta más fundamental: ¿cuánto necesita Ucrania y cuánto podemos proporcionarle realmente? Biden sugiere que un suplemento de $60.000 millones significa la diferencia entre la victoria y la derrota en una guerra importante entre Rusia y Ucrania. Eso también está mal. Estos $60.000 millones son una fracción de lo que se necesita, de lo que se necesitaría para cambiar el rumbo a favor de Ucrania. Pero esto no es solo una cuestión de dólares. Fundamentalmente, carecemos de capacidad para fabricar la cantidad de armas que Ucrania necesita que le suministremos para ganar la guerra. Brillante, brillante. Consideremos nuestra capacidad para producir proyectiles de artillería de 155 milímetros. Acá he reseñado esto 1000 veces. El año pasado, el ministro de Defensa de Ucrania estimó que la necesidad básica del país para estos proyectiles era de más de 4 millones por año, pero que podría disparar hasta 7 millones si esa cantidad estuviera disponible. Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos ha hecho todo lo posible para aumentar la producción de proyectiles de 155 milímetros. Aproximadamente hemos duplicado nuestra capacidad y ahora podemos producir 360.000 por año, menos de una décima parte de lo que Ucrania dice que necesita. El objetivo de la administración es llegar a 1,2 millones, el 30% de lo que se necesita, para fines de 2025. Esto costaría muy caro a los contribuyentes estadounidenses y al mismo tiempo arrojaría un resultado desagradablemente familiar: el fracaso en el extranjero. Bueno, perfecto el análisis. Y aquí con mejores cifras que las de CNN. ¿Recuerdan el artículo de CNN con el título tremebundo de Rusia genera
3 veces más munición que todo Occidente y presentaban a Rusia con 3 millones y a Estados Unidos, Occidente, con 1 millón. Y yo realizaba la aclaración. Bueno, esas las cifras de CNN. Ya ellos lo presentan como una tragedia, como no todos juntos no podemos contra Rusia. 3 veces más munición generan ellos. Pero según algunas cifras, Rusia genera 7 millones de proyectiles al año, no 3. Así que primera falsedad. Y por sobre todas las cosas, Occidente no genera 1 millón, genera menos. Y acá lo presenta con nombre y apellido, con cifras. Estados Unidos, después de la duplicación de su producción, 360.000. Y quieren 1,2 millones para fines de 2025. En CNN presentaban el 1,2 millones como ahora, como si Occidente realizara la producción de 1,2 millones de proyectiles ahora, hoy. No, esto para finales de 2025, de acá a 2 años. Bueno, clarísimo. La historia es la misma cuando miramos otras municiones. Tomamos, como por ejemplo el sistema de misiles Patriot, nuestra principal arma de defensa aérea. Es de tal importancia en esta guerra que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania los ha exigido específicamente. Esto se debe a que solo en marzo Rusia supuestamente lanzó más de 3.000 bombas aéreas guiadas, 600 drones y 400 misiles contra Ucrania. Para defenderse de estos ataques, el presidente ucraniano Zelensky y otros han indicado que necesitan miles de interceptores Patriot por año. ¡Miles! El problema es este. Estados Unidos solo fabrica 550 por año. Si aprobamos el paquete de ayuda suplementario que actualmente se está considerando en el Congreso, podríamos potencialmente aumentar la producción anual a 650, pero este sigue siendo menos de 1/3 de lo que Ucrania necesita. ¿Sí? Acá lo llama interceptores Patriot, está llamando a la munición, ¿no? Al misil. Genera Estados Unidos 550 al año. Podría, con mucha suerte, 650. Bueno, los ucranianos quieren o querrían más de 3.000. Por lo menos para las bombas guiadas, 3.000. En ese entonces, 600 drones y 400 misiles. 4.000. Pueden 550. El 10% pueden. Por esto los ataques de Rusia en las últimas semanas contra la infraestructura energética crítica, eléctrica y gasífera, bueno, generaron un desastre. Destruida toda la infraestructura eléctrica, destruidas los almacenes, los depósitos de gas, no el depósito en sí, sino las plantas ubicadas en la cabecera de esos depósitos. Claro, porque ya carecen por completo de defensa. Ahora, de hecho, presenciamos en el frente ataques rusos con aviones, básicamente volando casi al ras del suelo, ¿sí? A muy poca altitud. Despachan las bombas, despachan los cohetes, los misiles, sin ningún problema, porque ya aparecen completamente agotados los sistemas defensivos, no solamente de Ucrania, sino de Occidente. ¿Sí? Dicho esto también por Annalena Baerbock, carecemos de sistemas de defensa, ya carecemos de más municiones para los sistemas Iris-T, ni siquiera para Alemania. El propio Macron, no podemos despachar más misiles Patriot porque los pocos todavía sobrantes los queremos para nuestra defensa, en el caso eventual de una escalada, más aún si él quiere una escalada, como esto del envío de 20.000 franceses a Ucrania. Bueno, 4.000 necesarios hasta ahora, con el aumento del ritmo de los ataques de Rusia seguramente más. Estados Unidos genera 550, el 10% de lo necesario. ¿En qué van a ayudar los 61.000 millones de dólares para eso? En nada. ¿Sí? Perdón, y recuerden los incendios en 2 de las plantas en Estados Unidos de producción de munición de 155 milímetros y en Reino Unido también. Lo presentábamos el viernes con cierta ironía, quizás una coincidencia, quizás un acto de sabotaje. Pero, por cierto, incendios y seguramente eso retrasa la producción. Atención ahora a esto. Si esto ya suena mal, la situación de la mano de obra en Ucrania es aún peor.
He aquí lo básico. Rusia tiene casi 4 veces la población de Ucrania. Ucrania necesita más de 500.000 de nuevos reclutas, pero cientos de miles de hombres en edad de luchar ya han huido del país. El soldado ucraniano promedio tiene aproximadamente 43 años y muchos soldados ya han servido 2 años en el frente con pocas o ninguna oportunidad de dejar de luchar. Después de 2 años de conflicto, en algunas aldeas casi no quedan hombres. El ejército ucraniano ha recurrido a coaccionar a los hombres para que entren en servicio y las mujeres han organizado protestas para exigir el regreso de sus maridos y padres después de largos años de servicio en el frente. Este periódico informó de un caso en el que el ejército ucraniano intentó reclutar a un hombre con una discapacidad mental diagnosticada. Bueno, todo esto mostrado acá todos los días. Raro que el New York Times lo presente públicamente, ¿no? A partir del artículo de un senador. Estas realidades matemáticas básicas eran ciertas, pero discutibles al comienzo de la guerra. Bueno, efectivamente, ¿no? Esto lo de la población rusa 4 veces más grande, eso quizás hubieran podido determinarlo hace 2 años con el inicio de la guerra, ¿no? No habrían generado entonces 500.000 de muertos, por lo menos en Ucrania. Pero bueno, lo determinan ahora, según este señor, esto ya visible al principio, pero en ese momento la duda respecto a que la duda porque supuestamente para ellos Ucrania sí podía conquistar los territorios tomados por Rusia. Pero eso por idiotas nada más, por ideológicos o por interesados, más bien por interesados. Cualquier analista serio ya lo podía determinar desde entonces. Nosotros acá lo establecimos desde nuestras primeras apariciones en los medios públicos allá por, bueno, hace 2 años en Deutsche Welle antes de nuestra marginalización. Estas realidades matemáticas básicas, marginalización, censura, las cosas por su nombre, demoledores. Estas realidades matemáticas básicas eran ciertas pero discutibles al comienzo de la guerra. Eran obvios e incontestables hace un año cuando el liderazgo estadounidense trabajó estrechamente con Zelensky para emprender una desastrosa contraofensiva. La mala noticia es que aceptar la realidad bruta habría sido de gran utilidad la primavera pasada, antes de que los ucranianos lanzaran esa campaña militar extremadamente costosa y fallida. La buena noticia es que incluso ahora una estrategia defensiva puede funcionar. Excavar con zanjas antiguas, cemento y minas terrestres es lo que permitió a Rusia campear la contraofensiva de Ucrania en 2023. Nuestros aliados en Europa también podrían apoyar mejor esa estrategia. Si bien algunos países europeos han proporcionado recursos considerables, la carga del apoyo militar hasta ahora ha recaído más en Estados Unidos. Bueno, esto de que la estrategia ofensiva también utilizable por Ucrania, difícil porque las condiciones distintas. Pero bueno, el tipo un senador estadounidense, así que vamos a convalidar cierto sesgo en su mirada final. Hasta acá el análisis impecable. Después, bueno, el tipo con esto de, bueno, todavía los ucranianos pueden. No, ya no pueden, mentira. Pero bueno, tipo gringo. Bastante bien dentro de todo. La Casa Blanca ha dicho una y otra vez que no puede negociar con el presidente Putin de Rusia. Esto es absurdo. La administración Biden no tiene ningún plan viable para que los ucranianos ganen esta guerra. Cuanto antes los estadounidenses se enfrenten a esta verdad, antes podremos arreglar este desastre y negociar la paz. Bueno, décimo reconocimiento, décima admisión de la derrota y del desastre llevado a cabo en Ucrania en, bueno, ¿cuántas semanas desde la publicación de esa columna inicial? Un poquito menos de un mes. A partir de ahora, todos en línea. Uy, no, qué mal. Uy, no, derrota. Uy, pobres ucranianos. Claro, lo generaron ustedes, señores. Así de sencillo. Claro, y ahora además ya comienzan a responsabilizar a los pobres soldados muertos, al pobre pueblo ucraniano, a Zelensky, que también él comparte la culpa, pero él un títere, ¿no? Detrás de él muchos más importantes, o a la falta de apoyo de Europa, que también responsable, pero bueno, siempre como esclavo, como atláter como lamebotas de Estados Unidos, así que bueno, comienza el juego de las culpas, de las responsabilidades, pero lo cierto de aquí, la admisión de los grandes medios de
la derrota. Así que una vez más, y lamentablemente, nuestros análisis hechos a lo largo de mucho tiempo, una vez más ciertos y confirmados por la realidad, por el desarrollo de los hechos. Hoy comenzó en DMP Geopolítica, Demoledores y Demoledoras, el programa semanal de Juan Antonio Aguilar, un lujo, un programón, y a partir de los sábados, ahora todos los sábados a las 9 de la noche, un analista de lujo más al gran equipo de estrellas de DMP Geopolítica. Acompáñennos con la suscripción a nuestro canal hermano DMP Geopolítica. Los lunes los lunes Bruno Scarsini, los martes Eduardo Bior, los miércoles Javier Martínez, jueves Adrián Celaya, viernes Fernando Moragón y ahora los sábados a las 9 también Juan Antonio Aguilar. El nivel de los analistas, mamita querida, un recontralujo, no lo desaprovechen. Yo mismo presencio las transmisiones como estudiante de alguna manera, porque recojo muchísima información y muchísimo aprendizaje. De ahí mi recomendación a todos ustedes, demoledores y demoledoras, presencien las transmisiones, acompáñenlo con la suscripción, porque realmente presentan unos análisis de lujo, ¿sí? Por lo demás, recuerden acompañarnos con el like, con el pulgar arriba, eso nos ayuda contra la censura, con toda la cuestión de Israel, las últimas semanas, mucha censura, muchos videos desmonetizados, nos ayudan mucho ustedes sencillamente con ese clic en el pulgar arriba, en el like, eso genera la difusión del video y mucha mayor dificultad para la censura. Mañana, como siempre, a la noche. Sí, efectivamente, un grande Juan Antonio y hoy un programón, el primero, y a partir de ahora todos los sábados. Así que bienvenidos todo el mundo a DMP Geopolítica. Hoy contabilizamos los 10.000 suscriptores en muy poquito tiempo, así que un éxito. Cuestión de que ustedes nos acompañen aún más en esta cruzada por el pensamiento crítico, por una visión crítica de la geopolítica y la geoeconomía. Y por acá, pronto en este canal, los 90.000 y de ahí a los 100.000 un pasito. Así que nosotros felices de que nos acompañen. Como siempre, gracias, porque para ustedes todo esto. Mañana la charla dominical, como todos los domingos, con Fernando Moragón. Beatriz, querida, mil gracias por la moderación. A todos los demoledores y las demoledoras, un abrazo enorme. Los queremos un montón y hasta el día de mañana. Chao.